Hey a todos, soy Sadex. ¿Cómo están, gente? Hoy, les vengo con una propuesta, algo distinta a lo habitual. Alejándome a lo comúnmente visto, ya sea algo sobre la saga de Ace, o X canción de Vocaloid. Hoy quiero hablar sobre una obra, que, en lo personal, me encantó, a la vez que, me destrozó por dentro. Hablo del manga anime, Tokyo Revengers. Trataré de no dar spoilers, y, en caso de hacerlo, daré una advertencia. Ahora, antes de comenzar con el tema, querría hablar de cómo llegué a leer esta obra. Desde hace tiempo, unos amigos me recomendaron animes que estaban en boga en ese momento. Sea Jujutsu Kaisen, o, este mismo. Y no fue hasta que dos amigos cercanos me insistieron tanto en ver, tanto Tokyo Revengers como Jujutsu, que empecé a leer sus respectivos mangas simultáneamente. Pero, aunque ambos me empezaron a atraer, el que captó mi atención más rápido, fue Tokyo Revengers. Pero no estoy aquí para decir cuál me gustó más o menos. Primero me pondré al día con Jujutsu, y quizá, decir cuál me terminó gustando más. Como iba diciendo, este manga me lo recomendó un amigo, que espero esté viendo este vídeo. Seguro ahora debe estar muy arrepentido de habérmelo recomendado, pues él sabe que cuando me emociono con una obra, empiezo a soltar spoilers, jajaja, mal ahí Jersey. Pero bueno, ahora responderé. ¿Cuánto me tomó leer su manga? Aunque no lo crean, me tomó menos de una semana. Alrededor de 5 días. Cosa que no me pasaba, desde que leí Chainsaw Man en una semana, jajaja. Es decir, al principio me lo llevaba tranqui, como entre 15 a 30 capítulos los primeros 2 días. Pero, un día me dio por leer 70, incluso llegándome a superar aún más, llegando a leer hasta 90 capítulos en un día. Ya sea porque la trama me enganchaba, o por querer saber qué pasaría a continuación. Este vídeo no lo tenía planeado, pero esta obra me conmovió tanto, que no pude evitar querer hacerle un vídeo. Sin duda, un manga que, tanto me fascinó, como me destrozó por igual. Sin más, comencemos. Debo serles sincero, mi opinión quizá no sea tan objetiva como debería, y es porque aún tengo el hype remanente tras leer el manga. Pero esto no siempre fue así. Al principio no terminaba de gustarme, y fue porque pensaba que era una especie de isekai. Al igual que me pasó con Chainsaw, prejuzgué antes de ver. Pensaba que trataba sobre guerras de bandas, lo cual no estaba tan alejado, y sobre mafias. Pero, aunque no estuve tan lejos de ello, con lo que sí no contaba y, de hecho, fue una de las cosas que al principio no terminaban de cuadrarme, eran los viajes en el tiempo. Como todos sabemos, recurrir a los viajes en el tiempo, puede terminar siendo algo interesante y llamativo. Pero, dependiendo de cómo sea manejado dicho concepto, puede significar el ascenso, o la caída en picada de una obra. Muy pocos autores han podido manejarlo de una manera que no destruya la coherencia de sus obras. Pues es peligroso tratar con estas temáticas, ya que pueden traer consigo las conocidas paradojas. Como, por ejemplo, la conocida paradoja del abuelo, en la que, creas tu máquina del tiempo. Vas al pasado. Matas a tu abuelo antes de que pueda concebir a tu padre, o madre. Ergo, uno de tus padres no existe. Así pues, tú no naces, y, por ende, no creas la máquina del tiempo, no viajas al pasado, y, por ende, no matas a tu abuelo, así que tu padre nace, tú naces, y solo se crea un bucle sin fin. Por eso es que se deben establecer reglas que no rompan del todo la obra. Antes de dar un ejemplo de un buen empleamiento del concepto, para evitarme polémicas, solo diré que lo estoy usando como ejemplo ilustrativo. No quiero polémicas, ni meterme en temas que no voy a tocar. Aclarado esto, prosigamos. En Harry Potter, tenemos lo que es conocido como giratiempo. Un artefacto mágico que te permite viajar a cierta cantidad de horas al pasado. Delimitando su uso, y así no llegando al absurdo, o a poder abusar de este. Pero igualmente su autora hizo un audaz movimiento para deshacerse de ellos, destruyéndolos todos, durante la batalla del Departamento de Misterios en el 5º libro. Reconociendo que, el tener algo tan complejo como son los viajes en el tiempo, solo causarían dolores de cabeza a posteriori. Claro que luego llegaría el legado maldito que se cagaría en ello, pero eso es tema para otro momento. Así que, en un principio me mostré escéptico con la obra, pero decidí esperar para ver cómo lo implementarían. Dando un resumen del comienzo.
Nuestro protagonista, Hanagaki Takemichi, un joven adulto de 26 años, ve en las noticias que, la que fuera su novia en la secundaria, al igual que su hermano menor, murieron debido a un conflicto causado por una banda criminal, conocida como la Tokyo Gang. Luego vemos cómo su vida ha sido miserable desde sus años de secundaria, y cómo se lamenta de lo que se ha convertido su vida. Es cuando alguien lo arroja a las vías del tren, y al estar casi al filo de la muerte, que Takemichi, en lugar de recordar el rostro de sus padres, o a su vida en sí, solo puede recordar el rostro de su pareja en la secundaria, Hinata Tachibana, y así sin más, sin explicación del por qué, viaja 12 años al pasado. Al principio, él solo cree estar viendo su vida pasar frente a sus ojos debido al accidente, pero más tarde se da cuenta que no es así. Saltándome eventos de por medio, Takemichi conoce a este niño, Naoto, y pronto descubre que es el hermano de Hinata, el cual también murió dentro de 12 años. Este le advierte que morirá en 12 años, pensando que solo es un sueño y que da igual si le cuenta. Es pues, cuando le da la mano tras pedirle que cuide a Hina, que Takemichi despierta en el hospital, donde se presenta el Naoto del futuro. Confirmando que había saltado en el tiempo, y cambiado el destino de este último. Naoto confirma que, gracias a él, se pudo salvar. Desgraciadamente, Hinata no correría con la misma suerte. Es así que empieza la odisea de estos dos para salvar a Hinata, lo cual ocasionará múltiples líneas de tiempo alteradas que no harán sino darnos un vaivén de emociones. Encariñándonos con diversos personajes, y viendo cómo las acciones de Takemichi en diferentes puntos del pasado, repercutirán en el presente. En este punto, existen dos reglas. Que Takemichi solo puede regresar 12 años exactos al pasado. Es decir, que, si en el presente es 21 de febrero del 2017, volverá al 21 de febrero del año 2005. Y la otra regla es que, el puente para viajar en el tiempo, es tomar la mano de Naoto, sea en el futuro o en el pasado. Es, por así decirlo, su máquina del tiempo. Eso nos da a entender dos cosas. Si Naoto, por alguna razón, no está en el presente, Takemichi no podrá volver a su tiempo. Claro que luego se agregan otras cosas. Leve spoiler sin importancia. En cierto punto de la trama, se da a entender que, si Takemichi carece de una fuerte motivación, no podrá regresar al pasado. Y lo que me pregunté al principio fue, ¿cómo Takemichi viajó la primera vez? Es decir, Naoto estaba muerto la primera vez que dio el salto. Entonces, si no pudo darle la mano al momento del incidente, ¿cómo es que viajó al pasado? Hasta que un poco después en la historia, medio entendí algo. Aquí viene tremendo spoiler, así que dejaré el minuto donde termina el mismo. ¿Listos? Ahí va. El primer viajero del tiempo, al cual omitiré por si acaso, saltó en el tiempo cuando se suicidó. Por ende, llego a entender, que la primera vez que se viaja en el tiempo, se debe morir. Tras ello, dependiendo de la persona, su máquina del tiempo puede ser alguien cercano de alguna manera. Sea Naoto en el caso de Takemichi, o, en el caso del primer viajero, un amigo cercano de su hermano. En cierto punto, medio que intentan explicar el origen del poder del salto temporal, pero para mí, fue más bien una fumada bien gorda. En fin, por último, querría comentar un punto antes de pasar al siguiente tema. Esto es sobre un personaje en el cual termina girando toda la trama. Y hablo de nada más, y nada menos, que del líder de la Tokyo Gang, o Tokyo Manji. Sano Manjiro, mejor conocido como Maiki. En la línea original, por así decirlo, Takemichi nunca se cruzó con él. Es cuando, en su segundo salto temporal, debido a que la pandilla que Maiki formó, la Tokyo Gang, fue la que llevó a la muerte a Hina, es que Takemichi se ve obligado a conocerlo y cambiar el presente de distintas maneras. La cuestión es, que pese a que Takemichi llega a formar una fuerte relación con él, de una u otra forma, este mismo termina siendo la razón del cual girarán los conflictos, de los diferentes futuros y saltos temporales. Si bien Takemichi tiene el principal objetivo de que Maiki y Kisaki no lleguen a interactuar, o formalizar el Touman del presente, para así salvar a Hina, al final, de una u otra manera, Maiki siempre se encontrará en medio. Incluso, llegando cerca al final, y sin hacer spoiler, pese a que Takemichi ha logrado gran parte de su meta, al faltar Maiki, no puede evitar querer volver a modificar el pasado, con distintos resultados. Este personaje, que a primera vista es gentil, con los que no se pelea claro está, resulta esconder una oscuridad en el fondo, la cual veremos mientras más avancemos en la historia.
Pero omitiré detalles, de lo contrario estaría dando spoilers. Por el momento, si quieren saber más, quizá le dedique un vídeo individual, esta vez con spoilers. Antes de pasar al siguiente punto, quisiera mencionar cómo esta historia llega a abusar un poco del recurso conocido como retrocontinuidad o retcon. Como, por ejemplo, cuando hay un personaje que, a primera instancia, no tiene tanta relevancia, o es casi indiferente en los eventos de la trama, y de la nada, termina ganando mayor importancia, incluso diciéndonos mediante flashbacks, que estuvo desde el principio. Curiosamente, la mayoría de retcons presentes en la obra, están relacionados de una u otra forma con el propio Mikey. Pero bueno, ya tocado eso, y antes de concluir con el vídeo, quisiera tocar un tema de vital importancia, y el cual le da razón de ser al título. Si hay un motivo por el cual me encantó tanto esta obra, así como hizo que me doliera, se debe en mayor medida a su protagonista. Y ya les diré el porqué de esto. Bien, hablemos del protagonista en cuestión. Hanagaki Takemichi es un adulto joven de unos 26 años, cualquiera se podría identificar rápido con él. Al no estar satisfecho con su estilo de vida actual. Vive en un lugar de mierda, tiene un trabajo de mierda, y es tan mediocre, que ni siquiera chicos menores a él lo respetan. Pero ¿cómo es que llegamos a sentirnos identificados con el protagonista? Sin duda, un gran método para encariñarnos con una obra, es debido a su protagonista. El cuánto nos llega a simpatizar, podría significar el querer seguir su historia, o dejarla botada definitivamente. Podríamos decir, que en esto caen también, las aberraciones conocidas como Gary Stu o Mary Sue. Personajes, en su mayoría protagonistas, a los cuales todo les sale bien, aun cuando se intentan defender con leves defectos, al final, lo terminan solucionando todo, ya sea por el guión, la trama o porque el autor así lo quiere. Haciéndonos difícil llegar a empatizar, o sentirnos identificarnos con los mismos. Es muy fácil decir, yo soy ese, cuando un personaje nos gusta. Pero, es cuando nos preguntamos, ¿realmente lo soy? Que empieza la problemática. Todos queremos a personajes como Goku, o que puede llegar a ser un modelo a seguir, pero difícilmente podemos decir al 100% que nos sentimos identificados con él. Pues al final, es un personaje que llegó a una meca de poder irracional a estas alturas, y que, por lo tanto, es difícil vernos en él. Con otro prota ya cambia la cosa. Como podría ser el caso de Naruto, que empieza como un perdedor, al cual nadie toma en serio, incluso llegando a humillarlo. Pero es cuando se empieza a desenvolver la serie, y mediante su esfuerzo y entrenamiento, consigue ganar reconocimiento. Claro, antes de que se volviera Jesús Christian. Pero solo es otro ejemplo. Regresando al tema. Takemichi es un mierdas desde el principio, por así decirlo. Trata de enfrentarse junto a sus amigos de aquel entonces a unos chicos de su edad de otra escuela, solo para terminar arrodillados y pidiendo perdón, y volviéndose los esclavos de unos chicos de tercero de dicha escuela. Y por más que intente volverse fuerte, o se acerque a tipos que podrían romperle su crisma cuando quisieran, él tiene la motivación suficiente para, pese a tener la cara llena de moretones y sangre, no rendirse nunca. Porque sabe que un paso en falso en el pasado, dará como resultado un presente que, será un sufrimiento peor, que el que está pasando en ese momento. Porque es más dura una realidad insufrible, a un momento agonizante. Cualquiera podría ser Takemichi, porque su esfuerzo, su voluntad, lo levantan, y aunque no sea el más fuerte físicamente, tiene otras virtudes. Así somos los humanos, no somos monstruos ni deidades. Es entonces, cuando te encariñas con él, que quieres que se vuelva fuerte y empiece a romper caras, pero el personaje está escrito para, pese a ser débil en cuanto a fuerza, gane en corazón, moral y, sobre todo, la gran resistencia que se lleva. Al final, la razón por la que disfruté y sufrí tanto esta obra, es porque quería que el prota fuera feliz. Y cuando finalmente parece que lo será, las cosas solo se complican aún más. Como dice la ley de Murphy, si hay una cosa que pueda salir mal, sin duda lo hará. Yo solo quería que fuese feliz, y terminó viviendo un infierno, y pese al guionazo del final, siento que, en este último, hizo que todo su esfuerzo, y todo el dolor vivido a través del mismo, sin duda, valiera la pena. Al final, yo no soy nadie para decirles que vean, ya sea el anime o el manga de Tokyo Revengers. Admito que empecé a verlo por la insistencia de un amigo, y al final no terminó decepcionándome. Quizá me faltó más objetividad al momento de juzgarlo, pues mi hype por haber leído esta maravillosa obra aún me nubla.
Claro que no haré caso omiso a sus fallos, aún me patea la pobre explicación del origen del salto temporal, y el guionazo del final, del cual no me explayaré. Podría llegar a decir que está a la altura de los Zenkai Saiyajin, de que Naturo y Sasuke fueran Jesús Cristian, o del haki que permite tocar a los tipología. Bueno, exageré un poquito, pero sí me hizo molestar en un principio. Pero bueno, queda en ustedes si darle una oportunidad o no. ¿Que si la recomendaría? Desde luego, pero no soy quien para dictar gustos. Igual si les atrajo algo, o se interesaron mínimamente un poco en la obra, denle una oportunidad, ya después decidirán si la desechan en plena visualización, si no les gustó, o si, como yo, les terminó gustando. Igual agradezco a quien me la recomendó, y siempre diré que, pese a sus huecos, o repentinos guionazos, y abusar un poco del retcon, es una obra que no me ha dejado indiferente. Y sin más, Tokyo Revengers, el manga que me encantó, y me destrozó a partes iguales. Sadek se va, paz para todos.